Jesús y sus discípulos asistieron a una boda en Caná de Galilea. En este evento festivo, Jesús realizó su primer milagro, manifestando su poder para bendecir la ocasión y traer alegría a los participantes. En lugar de agua, el contenido de las tinajas se transformó en vino, y no cualquier vino, sino uno de calidad muy superior al que se había servido anteriormente. Hubo suficiente para que todos los presentes disfrutaran, y el impacto fue significativo. Aunque Jesús realizó el milagro de manera discreta, los invitados no se percataron de inmediato de lo que había sucedido, ya que Jesús había dejado el lugar antes de que alguien pudiera comprender la magnitud de su acto. En otra ocasión, mientras pasaba por la región de Samaria, Jesús, cansado del camino, se sentó junto a un pozo para descansar. Cuando una mujer samaritana llegó a sacar agua, él le pidió que le diera de beber, lo que la sorprendió, ya que los judíos tradicionalmente despreciaban a los samaritanos. Sin embargo, en lugar de centrarse en la animosidad entre ambos pueblos, Jesús le respondió diciendo que, si ella supiera quién era él, le habría pedido agua viva. Este concepto intrigó aún más a la mujer. Jesús le explicó: quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le dé nunca más tendrá sed. Por el contrario, el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente que brota para vida eterna. Esta agua viva simbolizaba al Espíritu Santo, el único que puede saciar la sed espiritual de la humanidad. Así como un viajero sediento necesita agua para sobrevivir, cada uno de nosotros necesita el Espíritu de Dios en nuestros corazones para vivir plenamente. Durante el tiempo de su ministerio, Jesús visitó Nazaret, su ciudad natal, en 2 ocasiones. En su primera visita, fue a la sinagoga un sábado, donde leyó un pasaje del profeta Isaías que describía la misión del Mesías: predicar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los enfermos, consolar a los afligidos y dar vista a los ciegos. Después de leer el pasaje, Jesús proclamó: hoy se ha cumplido esta escritura, indicando que él era el cumplimiento de la profecía. Lo que Isaías había predicho, Jesús ahora lo estaba realizando en su ministerio. Sin embargo, muchos de los presentes, al escuchar su declaración, recordaron a Jesús como el carpintero que había vivido entre ellos, trabajando junto a José en el taller de madera. A pesar de todo el bien que había hecho a lo largo de su vida, muchos en Nazaret se negaron a creer que él era el Mesías. Sus corazones se llenaron de incredulidad y envidia, abriendo camino para que Satanás controlara sus mentes. En lugar de aceptar el mensaje de Jesús, se llenaron de ira y decidieron expulsarlo de sus vidas. Llevados por el odio, arrastraron a Jesús hasta la cima de un precipicio con la intención de arrojarlo para que muriera. Sin embargo, la protección divina estaba con él, y milagrosamente, Jesús logró pasar entre la multitud sin ser notado, desapareciendo de su vista. Cuando visitó Nazaret por segunda vez, encontró al pueblo aún más endurecido. Se negaron a recibirlo, y Jesús decidió no regresar más a esa ciudad. Entre los judíos, la religión se había convertido en un sistema de rituales vacíos, sin verdadera espiritualidad. A medida que se alejaban del verdadero culto a Dios, los líderes religiosos reemplazaban el poder transformador de la fe por ceremonias y tradiciones humanas. A pesar de toda su dedicación a los rituales externos, los judíos descuidaban lo que realmente importaba: la purificación del corazón y la transformación por la gracia divina. Solo el sacrificio de Cristo podía expiar los pecados, y solo su poder podía liberar al hombre del dominio del pecado. Sin embargo, los judíos confiaban en sus propias obras y ceremonias religiosas para alcanzar la salvación. Creían que, por su estricta observancia de las tradiciones, eran justos a los ojos de Dios y merecedores de una posición privilegiada en su reino. Muchos judíos esperaban que el Mesías estableciera un reino terrenal de poder y gloria. Sus esperanzas estaban puestas en las riquezas y grandezas mundanas que creían ser el premio por su supuesta piedad. Esperaban ansiosamente al Mesías que, según su visión, vendría como un gran príncipe para dominar a todas las naciones. Sin embargo, Jesús vino con una misión mucho más elevada: restaurar el verdadero culto a Dios,
trayendo una religión de corazón puro que se reflejaría en vidas justas y caracteres santos. Los discípulos de Jesús también habían sido influenciados por estos conceptos erróneos enseñados por los rabinos. Las primeras lecciones de Cristo fueron dirigidas a ellos, preparándolos para recibir la verdadera comprensión del reino de Dios. Una de estas lecciones vino en forma del Sermón del Monte, donde Jesús presentó las bienaventuranzas, enseñanzas que eran radicalmente diferentes de lo que estaban acostumbrados a escuchar. Jesús repitió estas verdades varias veces. Entre los judíos, la religión se había convertido en un sistema de rituales vacíos, sin verdadera espiritualidad. A medida que se alejaban del culto verdadero a Dios, los líderes religiosos reemplazaban el poder transformador de la fe por ceremonias y tradiciones humanas. A pesar de toda su dedicación a los rituales externos, los judíos descuidaban lo que realmente importaba: la purificación del corazón y la transformación por la gracia divina. Solo el sacrificio de Cristo podía expiar los pecados, y únicamente su poder podía liberar al hombre del dominio del pecado. Sin embargo, los judíos confiaban en sus propias obras y ceremonias religiosas para alcanzar la salvación. Creían que, por su observancia meticulosa de las tradiciones, eran justos ante los ojos de Dios y merecedores de una posición privilegiada en su reino. Muchos judíos esperaban que el Mesías estableciera un reino terrenal de poder y gloria. Sus esperanzas estaban cimentadas en riquezas y grandezas mundanas que creían serían la recompensa por su supuesta piedad. Esperaban ansiosamente a un Mesías que, según su visión, vendría como un gran príncipe para dominar a todas las naciones. No obstante, Jesús vino con una misión mucho más elevada: restaurar el verdadero culto a Dios, trayendo una religión de corazón puro que se reflejara en vidas justas y caracteres santos. Los discípulos de Jesús también habían sido influenciados por estos conceptos erróneos enseñados por los rabinos. Las primeras lecciones de Cristo fueron dirigidas a ellos, preparándolos para comprender el verdadero reino de Dios. El Sermón del Monte y las enseñanzas de Jesús. Una de estas lecciones se presentó en forma del Sermón del Monte, donde Jesús expuso las bienaventuranzas, enseñanzas que eran radicalmente diferentes a lo que estaban acostumbrados a escuchar. Jesús repitió estas verdades varias veces, consciente de que sus oyentes necesitaban tiempo para entenderlas profundamente. En una ocasión, un doctor de la ley se acercó a Jesús y le preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús, en lugar de responder directamente, le preguntó qué decía la ley. El doctor respondió correctamente: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo». Aunque conocía la respuesta correcta, el doctor de la ley, en lugar de reconocer su necesidad de cambio, intentó justificarse preguntando: «¿Quién es mi prójimo?». Los rabinos solían debatir esta cuestión y, a menudo, no consideraban a los pobres y marginados como prójimos, reservando su bondad solo para quienes creían merecedores. Jesús, en lugar de participar en estas discusiones vacías, respondió con la parábola del buen samaritano. En esta parábola, enseñó que el prójimo es cualquier persona que necesita ayuda, independientemente de su posición social o etnia. Debemos tratar a todos con el mismo amor y compasión con que nos gustaría ser tratados.